información. Listísimo. Lulu, tenías alzada la mano, si era justo para recordarme eso. Claro, ya sé. Cuando uno levanta la mano, me imagino que no estás grabando, Marta. Entonces, bueno. Oigan, pues si quieren, iniciamos. A mí me ayudaría mucho llevar un orden, así que si gustan ir levantando la mano y vamos dando la palabra, y entonces es pregunta y responder. Así que quien guste iniciar. Adelante. Adelante, Einar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues aquí tenemos a los representantes de los equipos. Muchas gracias por el tiempo a todos los colaboradores de GAP. Ha sido una gran aventura entender a la compañía. Y aquí tenemos a Valeria. Primero quiere venir Vente, Valeria, hazte por acá porque si no, no te van a escuchar. Y gracias por la parte del contacto con el estudiante, porque pues eso es lo más importante que rescatamos. Y tenemos la primera pregunta. Ella es Valeria. Adelante, Valeria. Hola, mucho gusto, un placer estar aquí con ustedes. Y la primera pregunta es, me gustaría saber qué principales proyectos a futuro tienen. ¿Proyectos respecto a qué, Valeria? Proyectos, bueno, referente a los que quieren de inversión, proyectos de inversión y pues ¿de CAPEX? ¿qué necesitan? El monto que necesitan para esos proyectos. O sea, ¿cuáles proyectos y el monto? Sí, bueno, fíjate que GAP es un negocio regulado que seguramente ya lo pudieron revisar. A nosotros nos regula la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la AFAC, que es el regulador directo, y tenemos un contrato de concesión que va marcando las obligaciones de manera quinquenal que se tienen a través de la concesión. Toda esta información es pública, van a encontrar las cifras que tenemos para este quinquenio 2020-2024, 15,800 millones a pesos del 2017. Es importante decirles lo del pesos de 2017 porque esto se inflaciona no con el INPC que conocemos, sino con el INPIC, que es el índice de precios al productor, el subíndice de construcción. Sí, más o menos lo que llevamos acumulado a la fecha del diciembre de 2017 a la fecha es cerca del 50% de inflación, así que bueno, es sumamente relevante este incremento, ¿no? Entonces, eso es las obligaciones que tenemos contractuales hoy en día del 2020 al 2024. En el guidance que publicamos este año estamos hablando de una inversión de 11,900 millones únicamente para el 2023, lo cual incluye, además de las obligaciones que tenemos por el Plan Maestro de Desarrollo Quinquenal, también incluye inversiones comerciales y compra de terrenos. Y les platico un poquito, con todo esto que se va a hacer de las inversiones 2020-2024, las inversiones más relevantes están en el aeropuerto de Guadalajara. El aeropuerto de Guadalajara está haciendo expansiones en el lado aire, principalmente en este quinquenio, que es desde la segunda pista que se va a agregar al aeropuerto de Guadalajara. Es una pista de 3,500 metros lineales. Además de eso, pues se tienen crecimiento de calles de rodaje, salidas rápidas, crecimiento de plataformas, y las plataformas también las tenemos para la parte de la aviación general, que la aviación general es, digamos que toda la aviación privada, que en el aeropuerto de Guadalajara es sumamente relevante. Simplemente en esa zona de la aviación privada pues se van a hacer cerca de 85 plataformas y además se van a tener cerca de 45 hangares, ¿no? Entonces, es de las inversiones más relevantes. También en el año 2024 empezaremos con la construcción de una segunda terminal. Y con todo esto se llevará al doble la capacidad del aeropuerto, ¿no? Actualmente la capacidad del aeropuerto de Guadalajara es cerca de 19 millones de pasajeros y con estas expansiones se llegaría a 38 millones de pasajeros. Buenas tardes. Sí, bienvenido, Saúl. Una disculpa, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Tengo muchos problemas para conectarme. Mi cámara está abierta, pero no sé si me están viendo. Sí, te vemos y todo, y te escuchamos. Gracias. Perfecto, gracias. Como les dije, como les comenté al inicio, ahora sí apagaste tu cámara.
Como les dije al inicio de la llamada, bueno, Saúl es el CFO de la compañía, así que si hay preguntas en este sentido, él nos ayudará ahorita a responderlas. Bueno, eso es respecto al aeropuerto de Guadalajara. Luego, respecto al aeropuerto de Puerto Vallarta, se está construyendo una nueva terminal. También es una terminal que va a duplicar la capacidad en este aeropuerto. Es una terminal de 40,000 metros cuadrados. Y esa terminal, bueno, pues también nos llevará al doble de capacidad. Esa estará lista para finales de 2024 la construcción, pero la operación iniciará en 2025. Y luego traemos inversiones también muy relevantes en el aeropuerto de Tijuana. Tijuana ha sido un aeropuerto pues realmente espectacular en su recuperación después del COVID, pero realmente desde la apertura del CBX, que es este puente binacional que se tiene entre Tijuana y San Diego, en donde se construyó el puente a finales de 2015, más bien se aperturó el puente a finales de 2015, y a partir de esa fecha pues ha tenido un crecimiento extraordinario, ¿no? Si vemos a 2014 cómo iba el tráfico de pasajeros, eso iba en 4,5 millones. A finales de 2019 ya habíamos alcanzado 9 millones de pasajeros. Y entonces, la verdad es que ha sido espectacular el crecimiento que ha dado, porque al cierre de 2022 ya teníamos 12 millones de pasajeros, ¿no? El año pasado, a mediados de 2022, abrimos la nueva terminal procesadora, y en esa terminal procesadora realmente le va a dar servicio a todos los pasajeros que utilizan este puente, el CBX. Entonces, para cualquier persona que vaya o venga, digamos que esa es la terminal de entrada. Pero también va a tener una sección que va a ser para todos los pasajeros internacionales, que su destino final es Estados Unidos y no necesariamente es que se vayan a internar a México. Entonces estarán en un área estéril, y en esa área estéril digamos que sería nada más para transbordar y usar este aeropuerto de conexión para Estados Unidos utilizando el CBX, ¿no? Y otra de las inversiones muy relevantes pues es en el aeropuerto de Los Cabos. En el aeropuerto de Los Cabos se está haciendo una expansión de la terminal internacional. Esa expansión, digamos que va en proceso, ya tiene un par de años que lleva su construcción. Son cerca de 20,000 metros cuadrados, que además se van a añadir 4 plataformas y 2 puertas de abordaje adicionales. Y también en este aeropuerto se duplicó el área de plataformas para el área de aviación general. Entonces, son las obras principales que traemos en este quinquenio en específico, y que bueno, que la mayoría de ellas terminarán para el 2024, como les decía. El único que brinca de quinquenio es la Terminal 2 del aeropuerto de Guadalajara. Esa terminal empezará su construcción el año que entra. Es una terminal de cerca de 150,000 metros cuadrados. Y bueno, esa estará lista a finales del 2027, y con esto más la segunda pista y todo lo que les platiqué del lado aire, pues estará duplicando la capacidad del aeropuerto, y esa es de las obras que traemos actualmente, es la única que brinca de quinquenio. Tanto Vallarta como Guadalajara, un dato súper importante es que las dos terminales van a ser orientadas a la metodología Net Zero Energy. Vallarta va a ser la primer terminal en Latinoamérica con estas especificaciones, y bueno, Guadalajara será la segunda, ¿no? Entonces, también en temas de ESG, pues hemos estado bastante activos con las inversiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y para nada más aclarar, y no sé si a Valeria de Campus Puebla, a los demás les puede ayudar, como ellos tienen que ver cómo se van a financiar dentro de estos proyectos que ustedes están conversando, ¿ya están todos, tienen todo el financiamiento o van a solicitar más financiamiento, sobre todo para el de Guadalajara que brinca para el otro quinquenio? Saúl, ¿tú quieres contestar esas? Sí, si gustas, muchas gracias por la espera. Una disculpa que no me pude conectar antes. Sí, la estrategia de la compañía y digo, es importante saber que todo lo que significa inversiones de capital, todas son financiadas, ¿no? Tanto en México como en Jamaica, la mezcla pesos, dólares, dependiendo de dónde se va a realizar la inversión. Los proyectos que acaba de escribir Ale son básicamente los más relevantes en cuanto a capacidad y monto.
Y sí, todo se va a financiar, inclusive los vencimientos que tenemos próximamente se irán refinanciando, ¿no? La idea es mantener un ratio, que eso es lo importante, un ratio de deuda neta EBITDA menor a 3 veces. Ese es no es nuestro límite de apalancamiento, pero sí es como nuestro objetivo de largo plazo. Actualmente estamos sobre 1.4 veces, entonces hay bastante espacio para seguir apalancándose, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Jimena, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tenía una pregunta respecto a los estados financieros que estábamos revisando del 2022. Hicimos un análisis para conocer, pues, cuál era la tasa de impuestos que estaban pagando. Y como tenemos entendido, pues la mayoría de las empresas tiene una tasa de impuestos del 30%. Y aquí, de acuerdo a los flujos, nos damos cuenta que en cada año ha variado entre un 23% hasta un 30%. Entonces, quería preguntar a qué se debe esta diferencia de tasa de impuestos. Sí, Ale, ¿quieres que la conteste? Adelante. Bueno, básicamente hay dos componentes dentro del estado de resultados, lo que representa el impuesto causado, que hay una mezcla de diferentes tasas, ahorita lo voy a comentar, y el otro componente son los impuestos diferidos. Los impuestos diferidos es un cálculo conforme a la norma D4 en México y con el cual se reconocen beneficios o cargos futuros que se tienen que reconocer actualmente que posteriormente se van a aplicar, ¿no? Yo les diría que al tener una mezcla de tasas, tomaran la última regular del 2022. Si tú analizas 2020-2021, son ejercicios sumamente irregulares por dos situaciones. La primera, obviamente, los efectos post-pandemia, y la segunda es una inflación altísima durante 2022 y 2021. Entonces, yo diría que el último ejercicio que pudieran tomar como referencia y la tasa de impuestos que resulte lo que se llama tasa efectiva, que es el neto del impuesto causado y los impuestos diferidos, dividido entre el EBT o la utilidad antes de impuestos, te da una tasa. Yo diría que utilicen esa para proyectar. Para efectos de flujo, los 12 aeropuertos de México o todas las compañías de México están bajo el 30%, excepto las empresas que están en frontera, que es Tijuana y Mexicali, que están al 20%. Hay una disposición fiscal que permite tener esta tasa preferencial. En el caso de los dos aeropuertos de Jamaica, la tasa de impuestos es el 25%. Entonces, digo, para no entrar a tanto detalle y complejidad, yo les sugiero que utilicen la tasa efectiva, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta, Jimena, o puedo continuar con Humberto? Me parece Sí, que... tenía otra pregunta. Adelante. Estaba checando los documentos el reporte que hicieron para para enero del 2023, sobre la emisión de deuda que tienen actualmente, donde pues se hace la descripción de los certificados bursátiles que tienen emitidos. Y la duda que me entró a mí era principalmente que mencionan que tienen una tasa de interés relacionada a un swap con 8.03%. Entonces ahí mi duda era si esta tasa era ya la tasa nocional o era la tasa fija o variable. No, cuando en esa tabla, Jimena, se habla del swap, el swap es a lo que se fijó la tasa de referencia y luego le tienes que añadir el spread. Ok, entiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe Humberto, adelante. Gracias. Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí.
Bueno, yo tengo a mi cargo un grupo y la pregunta que yo tengo es más que nada relacionada con la presentación de los chicos. Grupo Aeroportuario del Pacífico, ¿qué es lo que espera de nuestros alumnos como entregable, como propuesta para ustedes? Eso me gustaría saber, para que todos tengamos claro qué es lo que ustedes esperan como propuesta de solución a algo que ustedes quieren ver. Esa sería mi pregunta. Bueno, Humberto, Ujú. no, pues, si quieres tú, Saúl. Ok, gracias. Si quieres, tú empieza y te complemento, Ale, perdóname. No, vas. No, bueno, básicamente para nosotros es muy importante que a nivel académico puedan comprender la sustancia de lo que implica tener o operar una compañía, ¿no? Los fundamentales de las compañías son muy relevantes. Es mucho mejor tener un buen entendimiento de lo que es el negocio, el core del negocio, la generación de valor del negocio, que a lo mejor una cifra aritmética para entender un número, ¿no? El racional de GAP es entender que es una concesión a 50 años, es un negocio regulado, la composición del ingreso, la mezcla del ingreso es muy importante, lo tienen en nuestra información financiera. El tema de los gastos, entender cuáles son las tendencias, los componentes más importantes y cómo se van comportando en el transcurso de los años. El tema del entender que es una compañía de infraestructura, fundamentalmente. Nuestro negocio es, por ponerlo simplista, de manera simplista, es un negocio inmobiliario de infraestructura, ¿no? Nosotros tenemos una concesión por el gobierno, nosotros prestamos servicios aeroportuarios y básicamente lo que hacemos es explotar el activo, ¿no? Para efectos comerciales es como todos los arrendamientos que tenemos en los aeropuertos representan nuestros ingresos comerciales. Entonces, yo te diría que para nosotros, creo que para la empresa sería muy importante que los chicos, los muchachos pudieran entender el negocio, que lo pudieran explicar, ¿no? ¿Qué es GAP? ¿A qué se dedica? Más que un ratio único, ¿no? O entender un número. Es importante y no solamente para GAP y para los que están estudiando, sino en general entender cómo funciona un negocio, ¿no? Puede ser más, menos rentable, pero si no entiendes a lo que se dedique y los fundamentales de la compañía, pues difícilmente vas a poder establecer premisas o análisis financieros si no entiendes la base del negocio. Gracias. Ale, no sé si gustas complementar, pero en algunas de las también conversaciones que tuvimos o que tuvo la doctora Adriana Ramírez, que fue el contacto, es como bien dice Saúl, entender. Yo les comentaba a los coordinadores regionales, GAP es interesante porque nos mueve del modelo de negocio al que estamos acostumbrados a analizar nosotros, ¿verdad? Entonces, Así es es. entender el negocio, ver sus áreas de oportunidad, ¿no? El dónde están, pero sobre todo yo creo que un valor agregado que a nosotros nos ayudaría como académicos, que nuestros estudiantes resolvieran, como una propuesta es el análisis financiero, pero también la estructura óptima de capital. Si ustedes vieron, Ale nos explicó todos los proyectos que traen y no es fácil determinar si conviene pasivos, son deuda con bancos o es a través de certificados bursátiles o a través de capital. Entonces es movernos en eso, pero Saúl lo ha dicho muy bien. ¿Qué es GAP? ¿Cuál es el valor agregado y cómo funciona? No sé, Ale, si gustas agregar algo. No, creo que lo han explicado muy bien tanto tú como Saúl. Y también lo que nos explicaba la doctora Adriana, pues era que lo que ustedes estaban buscando era que los chicos pudieran tomar una compañía que cotizaba en bolsa y que ellos pudieran hacer también, ellos están estudiando finanzas, por lo que entiendo todos los que están aquí están estudiando finanzas y quieren aprender a hacer evaluaciones de empresa y poner precios objetivos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es, como bien los decía Saúl, una vez que entiendes bien el negocio, a qué se dedica y demás, es muchísimo más fácil realizar
proyecciones financieras y entonces y por lo tanto poder hacer una evaluación y tener precios objetivos de la acción, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Diego Félix. Buenas tardes, ¿sí me escucho bien? Excelente. Perfecto. Yo tengo una duda respecto al costo de deuda. Mi equipo y yo estamos tratando de calcular, pues, esta vez el costo de deuda mediante el valor en libros. Solamente que al hacerlo en libros, con el total de los gastos financieros y los pasivos, nos llega a tener un costo de deuda de alrededor del anual del 4 o 5% y trimestralmente de un 2 y 3%, por lo que lo vemos muy bajo. Entonces queremos más o menos ver el por qué da costos financieros o este costo de deuda tan bajo. Bueno, Hola, si Diego. quieres, perdón, Sí. Saúl. No, No, dale, vas. dale, perdón otra vez, discúlpame. No, justo les iba a decir que, a ver, el costo de la deuda, pues obviamente más que basarnos en el tema de los activos, pues tenemos que basarnos en la deuda que tenemos como tal, ¿no? La deuda a junio 2023 es de 39.497 millones de pesos y el costo promedio de deuda que tenemos es del 9%. Ese es lo que se tiene el día de hoy. Entonces, no sé, Saúl, si quieras complementar con lo que estaba comentando él. Sí, yo creo que por ahí deben de traer algún dato incorrecto. Diego mencionaba que un 4%, alrededor de un 4% anual y un 3% trimestral, algo así, ¿no? Entonces es incongruente. Yo te diría que revisen muy bien los conceptos. Puede ser que estén confundiendo alguna parte. En los estados financieros hay una sección de costo financiero con todo el detalle de los conceptos y cuentas que se están considerando para la determinación del costo financiero. Yo te diría que inclusive sobre la tabla que tenemos de todos los créditos, ahí también vienen las tasas de interés y también ahí podrían hacer un cálculo y una proyección. Muchas Perfecto. gracias, Diego. Si te sirve, en la página de GAP en relación con inversionistas, ellos tienen sus estados financieros al 2022 que te puede apoyar y tienen también ya publicado el segundo trimestre, a junio del 2023, y también hay una sección en la parte izquierda que se llama perfil de deuda y ellos tienen una tabla con el detalle de todos sus certificados bursátiles y los diferentes créditos y las tasas, las diferentes fijas o flexibles, ¿no? Que te marcan ahí si es tasa LIBOR o tasa TIE más el spread, que se les puede ayudar. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, solamente para comentar un poquito de cómo lo calculamos, entonces para entender qué es lo que está mal, básicamente utilizamos el total de pasivos al segundo trimestre de 2023, que es alrededor de 50 millones de acuerdo al último reporte, y de gastos financieros, los mismos gastos financieros de ese trimestre sobre los intereses, después de levita, te dan de 1.358.000, bueno, en miles de pesos. Entonces, esto, hacer la conversión nos da más o menos un 2.71%, que fue como que lo que se pagó de intereses. Entonces, no, por eso es la duda, porque no está nada cerca del 9% de un 11%. No, yo digo que vuelvas con tu profesor. Digo una disculpa, pero para darle oportunidad a otros, lo que te están solicitando es que hagas el KD. En el módulo 1 les dieron todo lo que tenga que ver para el WAC. Revísalo con tus profesores para que pueda quedar otro número, porque estás haciendo gastos financieros, que es otra medida y no el costo de la deuda tal cual. Ok, Sí, perfecto. y si me permiten, yo apuntaría que la base que estás tomando el pasivo es incorrecta. Debes de tomar únicamente la deuda con costo financiero, ¿no? No el total del pasivo. Ok, perfecto. Muchas gracias. No agrada. Adelante, Jesús. Aleph. Hola, bueno, soy su compañera de equipo Ujú. y queríamos preguntar si GAP tiene alguna proyección de ingresos, ya sea en tasa de crecimiento para 2024 y en adelante. Sí, Perdón, perdone. Saúl. Ajá, no, No, es vas. que, no. Mira, yo te diría que para empezar, por regulación no podemos dar proyecciones financieras, mucho menos de ingresos, ¿no? No podemos dar estimados, solamente que sean oficiales y los únicos estimados o guidance o guía de crecimiento que hemos dado es por el 2023.
para el 2024 te funcionaría muy bien si consideras por una parte crecimiento de tráfico, por otra parte inflación. Y la inflación, digo, para no complicar el caso, te diría que tomaras el INPC, porque hay otros factores que se consideran dentro del cálculo de la tarifa, como es el Índice Nacional de Precios a la Producción menos Petróleo, que es con el que se actualiza las tarifas, pero si utilizas el INPC, pues estarías muy cerca, ¿no? No tenemos datos, bueno, sí tenemos, pero no los podemos proporcionar, y yo diría que una manera de calcularlo sería con la tendencia de tráfico y actualizar las tarifas por pasajero con inflación, con la multiplicación, y tienes el ingreso proyectado, y el resto de las líneas las puedes proyectar por tendencia. ¿Alguna otra? Perfecto, muchísimas gracias. Sí, mi otra pregunta era respecto a si tienen algún ratio mínimo a mantener de cobertura de intereses. Sí, sí tenemos un ratio mínimo que son conforme a los covenants que tenemos con las diferentes instituciones. Y yo te diría que debes de considerar una cobertura de intereses mayor a 1.5 veces, ¿no? La cobertura actual que tenemos es bastante amplia. Como les comentaba al principio, el nivel de apalancamiento que tenemos es bastante sano. También el tamaño de los ingresos y de los resultados de la empresa es también bastante alto. Te diría que para lo que tenemos en este año proyectado de cerrar, traemos una deuda neta de 33,000 millones de pesos, y la cobertura de intereses, considerando el EBITDA proyectado, con las cifras o la guía de crecimiento que están en nuestra información financiera, estaremos sobre una cobertura de 4.7 veces, ¿no? Si consideramos 1.5 como mínimo, pues estamos muy sobrados. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Adelante, Diego Rodrigo. Muchísimas gracias. ¿Sí se me escucha bien? Perfecto. Vale, tengo dos preguntas, ambas son sobre inversiones a futuro. La primera sería si planean invertir en energías limpias, como lo sería la energía solar en sus aeropuertos con los bonos verdes. Y la segunda sería, si planean ya entrar a un plan de, ¿cómo se llama? Del SAF, un plan de intermediar el SAF. A ver, empiezo con tu pregunta de las energías limpias. Parte de los objetivos de ESG que tiene la compañía se publicaron en la Asamblea de Accionistas del año pasado, y está toda la estrategia de ESG hasta el 2030, ¿no? Entonces, parte de esto, pues obviamente viene desde la reducción de emisiones de carbono, como hasta el tema de utilización de energías limpias. Hoy en día, todos nuestros aeropuertos ya tienen paneles solares. En total, depende del aeropuerto, tenemos aeropuertos que alcanzan a generar casi el 90% de la energía, como es el aeropuerto de Mochis o de Manzanillo, que son aeropuertos pequeños con pocas operaciones y que los paneles son suficientes para generar cerca del 90% de la energía. El tema, hay otros aeropuertos como Guadalajara, que son tan grandes que obviamente no hay manera con la legislación actual. La legislación actual nos limita la generación de energía limpia dependiendo del número de acometidas eléctricas que existen. Entonces, en 2022, para darte un dato generalizado, cerca del 13% del consumo de energía vino de energías limpias, y todavía este año vamos a tener un poco más, porque seguimos agregando paneles solares y poniéndose en operación paneles solares en los aeropuertos de Jamaica. En Jamaica, si no existe este tipo de regulación que limite la energía limpia, entonces es donde podemos seguir agregando nuevos, ¿no? Y en el tema de las nuevas terminales, como les decía, pues van a ser orientadas a Net Zero Energy, así que seguirán en esta tendencia. Tu segunda pregunta, no sé si la puedas repetir, Diego, porque no entendí a qué te referías. Ale, creo que se refiere
a lo que es social, ambiental y gobernanza. ¿Es correcto, Diego? Me refería más al el tema del combustible de hidrógeno que se planea cambiar para 2030 y algo. Si tenían algún plan de ponerse adelante de los competidores, de no ustedes producir y bueno, tal vez no producir, pero sí vender y esos combustibles nuevos. Sí, te comento, digo, no es un tema que nosotros nos compita. Todo lo que es los combustibles están regulados y operados a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que es un organismo descentralizado del gobierno federal, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Nosotros no tendríamos la capacidad, a menos que cambie la regulación a futuro, pero no teníamos la capacidad o posibilidad de generar y vender combustible, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Adelante, Imelda. Hola, buenas tardes. Hace poco vimos que emitieron bonos verdes y como ya comentaron anteriormente, pues actualmente tienen algunos proyectos como son la instalación de paneles solares en diferentes instalaciones. Y mi pregunta es, ¿cuál es su visión con este tipo de emisiones y si tienen planeado emitir aún más? ¿En qué tipo de proyecto sería? ¿Vale? Bueno, hicimos la emisión de un bono verde hace 2 años. Todos los recursos de ese bono verde son utilizados para paneles solares, para eficientar el aeropuerto, todo lo que genere eficiencias en el uso de los recursos. Para eso se usó ese bono verde. Y después hemos emitido bonos ligados a la sostenibilidad. Esos bonos son ligados a un indicador, en este caso para nosotros es reducción de emisiones. Y bueno, en el futuro vamos a continuar emitiendo probablemente bonos ligados a la sostenibilidad. Los bonos verdes tienen que ser específico el uso de los recursos para esos proyectos, entonces tenemos que primero, quizás para la terminal de Guadalajara, más adelante, o la de Puerto Vallarta, se emita uno directamente para eso, pero bueno, vamos a seguir emitiendo bonos etiquetados. Muchísimas gracias. Imelda, ¿alguna otra pregunta o podemos continuar? Muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Adelante, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengo un par de preguntas. Primero, con respecto, ya escuché que comentaron que no pueden dar proyecciones tal cual, pero ¿cuál es el objetivo en ventas o, bueno, ingresos o el cash, el revenue que están teniendo en sus estados de resultados? El objetivo cierre 2023 y crecimiento de eso en particular para el 2024, siendo que en los últimos años, bueno, del 21 al 22 creció un 45%. No sé si estén contemplando algo similar o menor. Lo único que te podemos dar ahorita, Sebastián, adicional, es el guidance que ya está publicado para 2023. El guidance se actualizó en el segundo trimestre, ese ya está público, donde trae un crecimiento de pasajeros del 10 al 12% y un crecimiento del ingreso entre el 14 y el 16%. Ok, 14 y 16. Muy bien. Y ahora, en cuestión de ustedes, pues que están todos los días en este giro, a lo que ven dentro de la industria, ¿cuál es el rendimiento promedio que se espera? ¿Rendimiento de qué, perdón? Rendimiento promedio de la industria aeroportuaria en general. ¿Pero te refieres a la acción? ¿Te refieres a...? A la acción, sí. Pues eso depende a ver, hay muchísimas evaluaciones que se hacen por distintos analistas. Entiendo que ustedes tienen acceso a Bloomberg y ahí podrán revisar y ver el consenso que existe. Y digamos que cada analista va sacando
sus valuaciones para cada uno de los grupos aeroportuarios y entonces, bueno, ahí tienen la información en Bloomberg de lo que se espera por parte de ellos. Ok, muy bien, gracias. Por nada. Adelante, Luisa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. Primero mencionaron sobre los covenants. Me gustaría ver si pueden profundizar en qué tipo de covenants o garantías y restricciones se les han puesto al momento de, pues, de emitir la deuda. Y mi segunda pregunta es respecto a, por lo mismo de que es una empresa que funciona por concesiones, ¿hay algún límite en la estructura de deuda capital que deba ser respetado al momento de nosotros estructurarla? Sí, Luisa, mira, primero, el tema de los covenants lo tenemos basado en los créditos bancarios. Nuestras líneas de crédito y debido a la capacidad financiera y solvencia de la empresa, así como a las calificaciones por parte de Standard & Poor's, que estamos calificados con grado de inversión, también por Moody's. Nuestros créditos son quirografarios, no tienen avales y no tienen garantías. Pero generalmente lo que nosotros tenemos son como metas y objetivos financieros, ¿no? Les comentaba yo de dos covenants hace un rato, deuda neta EBITDA, que debe estar menor a 3 veces, y la cobertura de interés que fuera superior a 1.5 veces. Entonces, adicionalmente tenemos un ratio, el que no supere el capital, que no disminuya el capital contable de 10,000 millones de pesos. Actualmente también estamos sobrados. Entonces, yo diría que estos covenants son únicamente aplicables para las líneas de crédito bancarias. Para los segures, todas las emisiones que tenemos, no tenemos ningún covenant que cumplir. En el tema de la estructura de capital, nuestro objetivo es tener una proporción 80-20. Estamos por debajo de eso. Y como les comentaba, la idea es mantener la capitalización de la empresa a futuro con todo lo que es las nuevas inversiones de capital y también con los refinanciamientos de los vencimientos, pero manteniendo y cubriendo los ratios que les acabo de mencionar. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, gracias. Hago una pregunta que está acá, es si nos pueden comentar sobre las políticas de dividendos, por favor, en qué es lo que viene en los siguientes años. Bueno, la política de dividendos es bastante clara y es pública también. Lo que nos dice es que se puede repartir el excedente de la caja, dejando siempre 2 meses de operación y el servicio de deuda a corto plazo. Entonces, el excedente de esa caja es la que se puede repartir a través de distribuciones, ¿no? No necesariamente pueden ser dividendos, también pueden ser recompra de acciones, reducciones de capital, pero al final estamos hablando de distribuciones a los accionistas. Perfecto, muchísimas gracias. No tengo tu nombre, dice Cuernavaca, así que adelante. Hola, buenas tardes. Del campus Cuernavaca tenemos 3 preguntas puntuales. La primera es si tienen alguna penalización por pago anticipado, ya sea tanto de los certificados bursátiles como de los préstamos bancarios que tienen. ¿Sí me escuchó? Sí, perdón, no nos dimos cuenta que estaba en mute. No tenemos ninguna. Perfecto. La segunda es si tienen alguna política para el límite de recompra de acciones, o sea, si hay algún límite que no puedan superar o algo así. No, eso al final
siempre se empieza con una propuesta del management de cómo se van a hacer las distribuciones, después se autoriza en el Consejo de Administración y digamos que la autorización final viene de la Asamblea de Accionistas, ¿no? Y entonces es donde se puede decidir cuántos van a ser las distribuciones de ese año y de qué manera se van a realizar. Entonces, en la asamblea de este año vas a poder revisar lo que quedó autorizado como fondo de recompra y eso pues se va actualizando año con año dependiendo de la asamblea de accionistas. Ok, y por último, ¿han cotizado algún crédito? Y si sí, ¿cuáles son las condiciones de de esta cotización? Bueno, al final va, Saúl. No, quería comentar un poco lo del fondo de recompra, si es posible, nada más comentarles, creo que es importante que se entienda que el fondo de recompra es un instrumento para mantener la liquidez en un momento de volatilidad del precio o para mantener de alguna manera el mismo precio de la acción, ¿no? El fondo de recompra en ocasiones y generalmente su característica principal es de que se utilice, se ejecute y que se pueda cancelar o regresar las acciones al mercado. No es un instrumento de distribución por sí misma, sino es una distribución indirecta a favor de los accionistas. Y digo, hago esta precisión para que no se entienda que es una forma de darle valor al accionista. Sí es un esquema, pero en el fondo la utilidad principal del fondo de recompra y su principal uso es mantener el volumen de la acción y en su caso el precio en caso de una caída en el mercado que no tenga una fundamentación. Era todo. Gracias, Ale, perdón. Muchísimas gracias, Campus Cuernavaca. Ya sus 3 preguntas, ¿verdad? ¿Le tienen alguna otra? ¿No? Perfecto. No, ya, gracias. Nos vamos con Ainara, Campus Puebla. Gracias. Sí, aquí viene otra pregunta con respecto a, ahora creo que gobierno corporativo. Adelante. Súmate a la cámara. Ya te están escuchando. Hola, mi nombre es Jadine, gusto en saludarlos. Mi duda es como, bueno, vimos en su página de gobierno corporativo que muchas de las personas están en varios comités. ¿Cuál es la finalidad de que estas personas estén como en varias partes, o sea, en varios comités de la empresa? ¿O por qué se repiten, más que nada? Bueno, la fundamentación de esto básicamente es por las especializaciones de los consejeros y sus experiencias, ¿no? Hay consejeros que tienen mayor experiencia en algún tema u otro y es cuando se decide que puedan participar en un comité, ¿no? Tenemos un comité de muy alto nivel, tenemos empresarios de muy buena reputación, de empresas muy sólidas y consolidadas en el país, y tenemos otros consejeros que tienen experiencia en la función pública y que de alguna manera dan un punto de vista diferente. Entonces, yo diría que el porqué de un consejero pertenezca a un comité u otro es básicamente para aprovechar su experiencia y conocimiento y que le pueda ser favorable a la compañía. Ok, muchas gracias. Vale. Perfecto, muchas gracias. Jimena, adelante. Bueno, igual teníamos otra pregunta de Campus Puebla. Una disculpa, adelante. Sí, Vale. perdón, pero es de otra compañera. Aquí está, ya Perfecto. se está. Hola, yo de nuevo. Bueno, nosotros vimos que ustedes tienen valores de beta diferentes en diferentes herramientas, bueno, en diferentes bases de datos. Por ejemplo, en Bloomberg, Refinitiv, Capital IQ tienen diferentes valores de beta. ¿Ustedes qué nos dirían que beta sería como la más recomendable para que nosotros la usáramos? ¿O la beta con más relevancia que podemos tomar? Yo te diría que existen diferentes metodologías para calcular la beta de las acciones y cada una de los analistas utiliza diferente metodología. Yo te diría que puedes tomar
si hay una historial de esa publicación por parte de estas compañías, lo que puedes ver es cuál ha sido la más consistente en los últimos años, ¿no? Hay un efecto que yo quitaría, que es el 2020, porque tuvo una volatilidad, todas las acciones en general, todo el sector. Yo te diría que si tomas como de referencia 21, 22 y 2019, te pueden dar una idea de cuál es la consistencia, y te diría que tomaras la que fuera más homogénea, ¿no? De los diferentes estudios que estás analizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Vamos ahora sí con Jimena. Nuevamente, tenía una pregunta sobre lo que platicamos hace rato sobre la integración de deuda. ¿Tienen algunos créditos que están por vencer? Por ejemplo, uno de Scotiabank en noviembre del 23. Entonces, mi duda es si para este año esos créditos se van a renovar o van a salir ya de la cuenta de deuda. Se van a renovar, como les comentaba, es importante tener dos conceptos. Uno es que todas las inversiones de capital, todo lo que es CAPEX, se va a financiar a través de líneas de crédito, sean bancarias o certificados bursátiles. Y número dos, todos los vencimientos se seguirán refinanciando, excepto en el caso de que ya estemos a punto de pasar 3 veces, empezaremos a desapalancar. Pero mientras no estemos a nivel de 3 veces o superior a eso, mantendremos y seguiremos refinanciando los créditos. Perfecto, muchas gracias. Y la última duda era también en la parte de la deuda. La deuda que tienen en dólares, ¿a qué tipo de cambio está indexado? ¿Al del año del 2022, al cierre del 22, o está actualizado al tipo de cambio al día de hoy? Pues depende de a qué fecha agarras los estados financieros, Jimena. Si los agarras a junio de 2023, van a estar a junio de 2023. Si los agarras a diciembre de 2022, pues estarán a esa fecha, ¿no? Pero en la tablita que bien has estado viendo, ahí viene cuánto es el importe en dólares, ¿no? Entonces, si vas a hacer proyecciones, pues puedes tener ahí tu propia proyección de tipo de cambio en caso de que la necesites. Perfecto. Y ya lo último, por parte del año fiscal, ¿cuándo es su cierre de año fiscal? Cada diciembre. Cada Vamos diciembre. a año calendario. Perfecto. Muchas gracias. En México, y nada más para, como punto adicional, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta y todo lo que es la regulación fiscal, los periodos de todas las compañías en México es de enero a diciembre. En Estados Unidos y en otros países pueden tener ejercicios irregulares, ¿no? Inclusive para efectos financieros, compañías en México pueden tener periodos diferentes, pero para efectos prácticos te diría que la mayor parte de las compañías son enero y diciembre. Perfecto, muchísimas gracias. Inar, dejaste alzada la mano. ¿Tienen alguna otra pregunta? O nos vamos con Jesús Alef. Sí, de nuevo una pregunta. Perdón, ajá. Está bien, no, está bien, estamos aquí todo el equipo, muchas gracias. Nosotros nos preguntábamos respecto a los swaps, ¿dónde se ven impactados en sus estados financieros? Porque estábamos leyendo que tienen distintos rubros, pero queríamos saber específicamente en qué apartado. Bueno, el swap o los derivados se reconocen en el estado financiero de acuerdo a su destino. Esto quiere decir, si tú contratas un swap de manera especulativa, lleva un efecto directo al estado de resultados. Si tú consideras un swap para cubrir flujos financieros, se pueden reconocer en otros resultados integrales dentro del capital contable. Perfecto. En nuestro caso tenemos ambos tipos de cobertura. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta de aquí de Ignacio, nada más para ver si es cuánta inversión les falta para completar su plan maestro de desarrollo.
Perdón, Marta, creo que te oí medio cortada, pero no sé si fui yo. Sí, posiblemente fui yo. ¿Cuánta inversión les falta para completar su plan maestro de desarrollo? Pues nos falta todo lo que es el 2024 y más o menos la mitad de 2023, ¿no? Como les decía, el guidance para este año es de 11.900 millones y para el año que entra, el PMD que les conté que tenía 15.800 millones para todo el 2024, en la presentación corporativa lo tienen segregado por año, nada más a la fecha de 2017, ¿no? Habrá que agregarle la inflación que les conté, que es el INPIC, que al día de hoy pues llevamos cerca del 50% de crecimiento y pues habrá que hacer nada más la proyección a 2024 para que lo tengan exacto, pero a pesos de 2017 son 2.500 millones para 2024, únicamente el tema del PMD. Muchas gracias. Adelante, Francisco. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es respecto a si tienen una política con el efectivo y la liquidez, porque he visto que ha disminuido bastante su efectivo, pero no sé si sea por tendencias tecnológicas para eficientar de qué procesos y todo, o si ha sido como por los mismos protocolos que tenían de seguridad en el COVID. Yo te diría, Francisco, el tema del flujo de caja no generalmente tiene que ser constante, ¿no? Tienes diferentes efectos que te generan el saldo de caja final. Yo te diría que el flujo de caja operativo es lo relevante para una proyección, porque dentro de los saldos de caja, te puedo decir, en el 19 cerramos con una caja de 10,000 millones. Para el 2020, debido a la pandemia, tomamos decisiones bastante restrictivas y de alguna manera tratando de ser conservadores en el manejo de la caja, y cerramos con 15,000 millones, ¿no? Para el 2021-2022 estamos por ese rango, 13,000, 14,000 millones, y depende mucho de distribuciones, de reacciones de capital, de fondos de recompra, actividades fuera de la generación de valor o de la operación de la compañía. La compañía y los flujos de caja operativos son crecientes, y yo creo que ahí sería importante que vieras cuál es la tendencia, no necesariamente el saldo final, ¿no?, de caja. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, perfecto. Seguimos con Luis Gabriel. Sí, una pregunta rapidísima del tipo de cambio. Sí, sí me escucho, ¿verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, para sus ingresos, que por lo que vimos en los reportes son como del veintitantos % en dólares, ¿ustedes simplemente se apegan a cómo se encuentra el tipo de cambio ese día o tienen algún contrato para fijar los precios? No tenemos coberturas de tipo de cambio. El reconocimiento de los saldos y la consolidación de los aeropuertos de Jamaica y la conversión de los ingresos, gastos e inversiones, así como la deuda, se genera el tipo de cambio de final de mes, ¿no? Eso es conforme a la norma contable y la regulación fiscal. Gracias. Muy bien, continuamos. Lorelei. Hola, sí, buenas tardes. Mi duda va un poco más enfocada hacia como qué quieren que, o sea, hagamos de propuesta, como si quieren una reestructura de capital, quizás una emisión de otro bono verde para otra, o sea, otra iniciativa que tengan. Y la otra pregunta era como de qué son sus derivados. Vi que tenían algunos derivados, pero no decía como específicamente de qué son. Entonces me gustaría saber esas dos. Y si igual han pensado en alguna estrategia con alguna tasa de swap. Bueno, Loreli, pues justo lo que acabamos de platicar, ¿no? Que entendemos que ustedes están en el semestre que están haciendo evaluación de empresas y que iban a hacer un análisis de la empresa, una evaluación y un precio objetivo, ¿no? Pero claro que si quieren proponer algo adicional, pues estamos completamente abiertos a escucharlos. Respecto de los derivados y los swaps, pues es lo que hemos venido platicando.
Los derivados que tenemos justo son de coberturas de tasa de interés con los swaps que están ahí en cada una de las tablas de la deuda que tenemos en la presentación corporativa. Muy bien, nada más me gustaría a mí hacer una aclaración porque luego empiezo a ver algunas caras de profesores. Recuerden, los estudiantes de la AF están llevando 2 bloques en este semestre. El primer bloque es en nuestro análisis de financiamiento, el cual estamos, que aquí el objetivo es la estructura óptima de capital. Y después las siguientes 5 semanas que ven valuación de empresas, ahí el reto justo, como bien dice Ale, es el precio objetivo, para que no confundamos, porque luego los profesores ya nos conocemos y como precio objetivo y nos vamos a adelantar a evaluación. No, ahora es estructura óptima de capital. Entonces creo que la pregunta de Lorelei, claro que viene bien, ¿verdad? Oye, ¿qué hacemos los bonos verdes? A lo mejor va a bajar el costo en este bono. Ese tipo de estrategias que le puedan recomendar a GAP que a lo mejor ellos no han visto son súper bienvenidas. Pero precio objetivo y esas preguntas de cuáles son la proyección de ingresos, de ventas, eso lo van a ver con detalle en el siguiente periodo. No sé si Lorelei tiene alguna otra pregunta, si no, seguimos con Andrés. Lorelei, ¿alguna otra pregunta? No, es todo. Muchísimas gracias. No, de que adelante, Andrés. Sí, yo tengo una duda con su desglose de créditos. Con los bancos mexicanos tienen una tasa de interés de la TIE 28 más cierto número de puntos, pero con BBVA tienen una del 2.45% anual. Y pues mi pregunta es básicamente cómo consiguieron una tasa muy baja con BBVA comparado con los demás. Bueno, adelante. No, vas, Saúl. No, nada más para precisar, la línea de crédito con BBVA es en dólares y la tasa que estás viendo es fija en dólares que se pactó más o menos en marzo 2022. Ah, ok, Y muy las bien, de sí. TIE son tasas en pesos, por eso es la diferencia. Ok, ya, perfecto, gracias. Muy bien. Gracias por esa pregunta, Andrés, por la precisión, que creo que a algunos se les pueden escapar, ¿no? Esas Sí, anotaciones. sí, Muy no, bien. no pasa nada. Adelante, Rebeca. Hola, mi pregunta es sobre si la empresa tiene algún tipo de préstamo o bono con condiciones especiales. No realmente. Todos los bonos que tenemos tienen, como les decía Saúl, no tienen covenants financieros, más bien tienen las típicas obligaciones de hacer y de no hacer. Y los créditos bancarios, pues son los covenants que ya les platicó Saúl, pero no hay ninguna condición distinta o especial. Perfecto. Muchísimas gracias. Ara. Muchas gracias. Mi duda es, bueno, como parte de su deuda, ¿están considerando arrendamiento dentro de ella? Perdón, Ara, ¿nos No. puedes repetir? Ahí está Saúl. Sí, le escuché, perdónale. No hay arrendamientos significativos de acuerdo a la IFRS 16. Los arrendamientos se deben de considerar, arrendamientos de largo plazo se deben de considerar dentro de la deuda financiera. En nuestro caso no tenemos arrendamientos para considerarlos dentro de la deuda. Ok. Y otra más, ¿cuál es el enfoque que ustedes mantienen para poder tener un equilibrio entre la inversión que tienen en los planes de crecimiento y la distribución de utilidades para accionistas? Bueno, el equilibrio básicamente es en base a la política de dividendos, como ya lo explicó Ale, manteniendo unos saldos de caja suficientes para 2 meses de operación y el servicio de la deuda de corto plazo. Esa es la política. Hay un aspecto fundamental que es el costo fiscal. Nosotros no hacemos distribuciones que puedan repercutir o puedan tener un costo fiscal. Nuestro nivel de eficiencia financiera nos da para que podamos hacer distribuciones sin costo fiscal. Entonces te diría que básicamente tu límite de distribución es seguir la política de dividendos que tenemos. Excelente, muchas gracias. Perfecto. Ahora nos vamos con Alan.
Hola, buenas tardes. Mi duda era con relación al desglose de créditos, préstamos que tiene en el reporte del segundo trimestre de este año. Y es que, por ejemplo, en la tabla del desglose hay un crédito de Scotiabank que con una tasa de interés de TIE 28 más 28 puntos y del monto es 1.500 millones de pesos. Sin embargo, cuando voy un poquito más abajo a a la descripción de los préstamos, me aparece ese mismo de Scotiabank, pero con otra tasa de interés que es de TIE 28 más 38 puntos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál tasa de interés considero? Hola, Alan. Son créditos distintos. El GAP 15.2 es un seguro, es un bono que está emitido en el mercado mexicano y por eso tienes la tasa de interés de 708 a 1.500 millones que vencen en febrero de 2025. Y luego hay otros 1.500 millones de Scotiabank a TIE 38 que se vencen en noviembre del 23. Son créditos completamente diferentes. Cuando ustedes ven la tabla, toda la primera sección habla primero de Sebures, ¿no? Entonces empiezas en el Sebur 15.2 y terminas en el Sebur 23.2L. Y después empiezan los créditos bancarios, que tiene el de Scotia, el de Banamex, Banamex 2, luego un Scotia en dólares, BBVA en dólares, y luego las deudas que se tienen en Montego Bay, ¿no? Entonces, son créditos distintos. No sé si pudiera compartir pantalla para Adelante, nada más. Alan. Si nada más hay esa confusión, adelante. Sí. Breve. Que, por ejemplo, aquí está el desglose y este es el que estaba observando, TIE más 28 y el monto. Y nada más para, pues, cerciorar, pues, esta es de la descripción. Y aquí aparece Sí. otras. Es TIE 38. Es TIE 38. Ok, ok, está bien. Gracias, nada más era esa duda. Perfecto, muchas gracias, Alan. Nos vamos con Cindy a San Luis. No se escucha. No se escucha, si no, ahora no se preocupen, pasamos con Fer y regresamos con ustedes. Adelante, Fer. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mi duda es en relación a la parte de los certificados bursátiles, que bueno, están ahí descritos obviamente con los intereses. Lo que pasa es que, bueno, yo soy de Campus León y aquí estamos evaluando la posibilidad de traer, más bien, evaluar el bono a precio de mercado para ver efectivamente cuál es la tasa que está siendo pagadera para este certificado bursátil. Entonces, queremos preguntar eso. Tomamos el precio de mercado para calcular la tasa, pues, más aproximada a la que actualmente vendría siendo importante para el costo de deuda, o tomamos únicamente en cuenta la emisión con la tasa que dice ahí de intereses pagaderos. No, Fer, tienes que tomar la tasa que está pactada. Nosotros obviamente no pagamos el bono con el interés que esté en mercado. Para calcular el precio del bono tienes que determinar si es a precio sucio, precio limpio, y es una complejidad innecesaria. Toma directo la tabla que tenemos en el informe con las tasas de interés y con la mezcla si es swap o si es TIE o si es fija, y más los basis points que están ahí, ¿no? Entonces, ya no tienes que hacer ningún otro cálculo. Perfecto, muchas gracias. Muy buena pregunta también, Fer. Esas observaciones que luego los profesores nos emocionamos y disfruten a su profesor que les está enseñando eso, pero nos vamos, como bien dice Gab. Tenemos la pregunta de San Luis Potosí. Marta, Perdón, sí. Perdón, oye, le contaba a Ale, yo tengo una llamada en 18 minutos. Me tengo que desconectar como en 10, 12 minutos, no sé si hay Yo creo que ya estamos a punto, ya están las últimas preguntas. Sí, yo creo que en máximo 10 minutos. Muchas gracias a todos.
Hay una pregunta de San Luis Potosí que no los escuchábamos. ¿Cuáles creen que son los mayores retos que enfrentan con respecto a su gobierno corporativo? Terumi pregunta los mayores retos que enfrentan Sí. en relación a gobierno corporativo. Yo creo que el tema de la especialización es súper relevante en cualquier consejo directivo, ¿no? Actualmente hay una gran tendencia respecto a los temas ESG, tanto lo ambiental como lo social. La empresa GAP tiene una filosofía de retribuir a la sociedad lo que generamos a través de la fundación, a través de los centros comunitarios. En la parte ambiental también tenemos una filosofía, tenemos una visión y objetivos para el 2030 que se presentaron a la Asamblea del año pasado, en la cual establecimos diferentes objetivos y KPIs a cumplir. Entonces, yo diría que para un consejo que esté bien representado, lo mejor es tener una mezcla de diferentes capacidades y experiencias. En nuestro caso, yo creo que no tenemos ningún reto, tenemos gente preparada y capacitada para todos los temas que requiere la empresa. Muchas gracias. Oigan, pues yo creo que fue una sesión de preguntas, respuestas, hicieron bastante, son 5:14, aunque estaba la sesión un poco más, pero entendemos, ya son preguntas que van muy puntuales o que se van repitiendo. Me gustaría agradecer a Ale, a Giselle y a Saúl por esta intervención, por este tiempo, y yo creo que a los profesores también y a los estudiantes que se nota que leen a profundidad algunos los informes, ¿verdad? No sé si por parte de GAP dan unas últimas palabras. Adelante. Bueno, por mi parte, agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes y mucha suerte en sus proyectos. Sí, pues muchas gracias, Marta, y a todos que han estado muy involucrados, y la verdad es que se nota, como bien dices, ¿no? Que sí se han puesto a leer y a estudiar sobre la compañía, así que bueno, esto nos da mucho gusto cuando tenemos este tipo de sesiones tan participativas. Muchas gracias. Bueno, pues Muchas gracias por su tiempo. muchísimas gracias. Aquí tenemos a profesores, coordinadores regionales y una servidora que esté coordinando este reto nacional. Así que aquí coloco pausa